¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? En CRB Radio presentamos Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pondrá en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos. Les saluda Carlos Ortiz y estaré acompañado en los próximos 20 minutos por la pastora Isabel Cornejo, que es teóloga y además, por supuesto, pues pastora de la Iglesia Manantial, hace parte del equipo del servicio educativo de nuestra iglesia, y vamos entonces a compartir con ustedes en estos próximos minutos un tiempo de enseñanza sobre un tema que seguramente a usted muchas veces le ha provocado algo de temor, tal vez hasta de terror. Y estamos hablando del Apocalipsis, sí, el último libro de la Biblia, la revelación, que habla de los últimos tiempos, que habla de cómo será la segunda venida del Señor Jesucristo, que trae algunas imágenes allí que nos describe su autor, como por ejemplo un dragón, una bestia, hay unos caballos, se describe una cantidad de cosas que tienen un significado muy profundo y lo vamos a descubrir en este espacio. Por eso le invitamos para que usted tome, ojalá, una agenda, un esfero, o si prefiere hacerlo en su computador, en su tablet, y pueda tomar nota de estas enseñanzas. Es como un estudio acerca del Apocalipsis a través de la radio, de CRB Radio. Y este espacio tiene un nombre: El final del comienzo. El final del comienzo. Así se llama la enseñanza acerca del Apocalipsis. Así que voy a saludar ya a la experta en el tema, a quien nos va a estar enseñando, a la pastora Isabel Cornejo. Pastora, buenos días y bienvenida al final del comienzo. Muy buenos días, Carlos. El Señor te bendiga, y para todos quienes nos están escuchando en este momento, las bendiciones del Señor les alcancen allí donde ustedes se encuentran. El Señor es con nosotros en un tiempo como el que estamos viviendo. Y creo que sin duda alguna un estudio basado en este libro, que más que generarnos miedo, terror o pánico, vamos a ir descubriendo de que es un libro de esperanza, un libro de consuelo, de contención para la iglesia del Señor, un libro también donde el Señor trata con su pueblo, con nosotros, su iglesia, para prepararnos precisamente para su segunda venida. Entonces damos la bienvenida a todos quienes se integran y esperamos ser de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Pues esa es nuestra misión, pastora Isabel, cambiar esa imagen tan mala que tiene el Apocalipsis entre el pueblo de Dios. Pasar de verlo con terror, con temor, a verlo como un libro de esperanza y de una profunda revelación de grandes enseñanzas para la iglesia de este tiempo, no solo para la iglesia de aquel entonces, sino para hoy. Así que esa es nuestra misión. Pero seguramente muchas personas se están preguntando, pastora Isabel, ¿y por qué le llaman a este espacio el final del comienzo? Y usted seguramente nos puede dar claridad al respecto. Bueno, el final del comienzo es un nombre que sin duda nos llama mucho la atención, nos genera preguntas. ¿Y por qué el nombre? Precisamente porque la Biblia habla de un principio, habla de un comienzo que tiene su origen en Dios, en la persona de Dios. Nuestra historia, mi historia personal, pero también la suya, usted que nos está escuchando. Fíjese que no partió el día en que nacimos en este mundo. Nuestra historia partió en Dios, partió en su persona, partió en su plan eterno, en su diseño para todo lo creado. Un diseño que, por supuesto, a nuestro alrededor ya no es como Él lo pensó, no es como Él lo planificó. Pero en ese principio hay una armonía preciosa, donde hay un pacto con su persona, con la persona de Dios, donde el ser humano, nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, podemos relacionarnos con Él en un trato, diríamos justo, en un trato de rendición, de adoración, pero también relacionarnos unos con otros en ese trato armonioso, solidario, tierno, compasivo, misericordioso, justo. Esa armonía del comienzo se pierde precisamente por la caída, por
haber nosotros pecado, haber quebrantado nuestra relación con Dios, haber decidido tomar el lugar que a Dios le pertenece. Y a partir de ese momento, fíjese que hemos visto tantas noticias, esta crisis que estamos atravesando a nivel global, a nivel mundial, Sí, nos tiene con muchas incertidumbres y preguntas. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Y qué es esto? Fíjese que no solamente es la pandemia, no solamente es la cuarentena. En realidad hay algo que partió cuando el ser humano decidió ser su propio Dios. Y es el dolor, es el sufrimiento, son las muertes, es la injusticia, es toda la bajeza moral donde el ser humano es capaz de atentar en contra de los padres, en contra de los hijos, el abuso de los niños. Significa, por lo tanto, de que hay algo que partió en ese momento de la caída, que no tuvo que ver con el diseño original de Dios, que sí esperamos que termine, que sí esperamos que concluya. Y el libro del Apocalipsis nos presenta precisamente ese final, ese cierre glorioso, donde volvemos a esa armonía del comienzo. Mire, simplemente un botón de muestra. Por ejemplo, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9, dice así: el Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer, entre ellos el árbol de la vida. Como bien sabemos, el ser humano no pudo comer de este árbol de la vida luego de la caída, porque si hubiese comido, eternamente hubiese estado en esa condición sí, de pecado y separado de Dios. claro. Pero este árbol de la vida, que por supuesto simboliza a Jesucristo, que es la vida, que es la fuente de nuestra vida, es una realidad ya para el final en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2, dice así: en medio de la plaza de la ciudad se halla el árbol de la vida. Las hojas del árbol sirven para curar a las naciones. Entonces, la promesa de esa vida, que pareciera que se perdió luego de la caída y luego de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, en realidad es una promesa abierta para todos nosotros. Incluso, bueno, aunque se habla de que es una promesa para el final porque está allí en el capítulo 22 de Apocalipsis, es una promesa para hoy día. Dice en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 7, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, y en este estudio vamos también a descubrir de que el mensaje a cada iglesia no solamente es un mensaje para la iglesia de Éfeso o de Esmirna, claro, o de Pérgamo, sino que es un mensaje para la iglesia de todas las épocas, de todas las generaciones. Por lo tanto, es un mensaje para nosotros en esta mañana. Dice así: al ángel de la iglesia de Éfeso, y luego dice el versículo 7, al vencedor o el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Tremendo. Esa vida es la vida que tenemos por medio de Jesucristo. Y ese árbol representa la vida que nos da Dios a través de Jesucristo. Entonces, lo que Dios quiere es que avancemos en esa consumación, en ese volver a ordenar nuestra vida conforme a ese diseño original, conforme a ese plan eterno. Y sin duda alguna, que cuando comenzamos a alinear nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras comunidades a ese diseño del plan eterno de Dios, nos estamos acercando a ese final, a esa consumación, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, que creo que es lo que todos y cada uno de nosotros anhelamos y deseamos, especialmente en un tiempo como el que estamos viviendo. Por supuesto. Pastora Isabel, y eso que apenas estamos en la introducción y ya estamos aprendiendo mucho. Estamos aprendiendo que la historia comenzó con un árbol y finaliza también con un árbol que representa a Jesús. Y bueno, hay mucho más por decir. Y tenemos unos minuticos más para avanzar acerca de este tema y contarle a nuestros oyentes pues acerca de cuáles serán, digamos, las temáticas que vamos a desarrollar. Hoy estamos en una introducción, pero a futuro, Pastora Isabel, para que nuestros oyentes quieran quedarse en este espacio cada martes, miércoles y jueves a las 7 de la mañana, ¿qué vamos a aprender de esas cosas que a veces se nos ha dificultado entender en el Apocalipsis? ¿Qué podemos anticiparles a ellos de lo que vamos a aprender en este estudio que estamos iniciando hoy?
Muy bien, este libro es un libro que vamos a abordar por bloques. En este primer bloque vamos a primeramente dar la introducción, que es lo que estamos realizando en esta mañana. Y a partir del día de mañana vamos cada día a estar estudiando el mensaje que el Señor le entrega a cada una de las iglesias. Usted sabe, y si todavía no lo identifica del todo, vamos a descubrir de que en este libro hay unas cartas que se van a escribir y se escribieron a 7 comunidades, a 7 iglesias. Y estas cartas, de alguna manera, vienen a darnos a nosotros el contexto, la ocasión, el motivo que da origen a que el Señor envíe esta revelación por medio de su siervo Juan. Poder comprender el contexto de lo que estaba viviendo cada una de estas ciudades donde estaban estas iglesias, también nos va a nosotros a permitir comprender luego las imágenes que en el caso de este tipo de literatura, hablando de la apocalíptica, a veces, a diferencia de las imágenes de otros libros, donde, por ejemplo, normalmente cuando uno ve la figura o la imagen de una paloma, uno ya sabe que en la Biblia eso lo más probable es que represente al Espíritu Santo. Claro. Entonces son imágenes como convencionales. La diferencia con las imágenes que aparecen en este libro, como en el del Apocalipsis, es que las imágenes son grotescas. Es decir, por ejemplo, una bestia que tiene 7 cabezas. Yo recuerdo que antes incluso de conocer al Señor, leí el Apocalipsis y uno se pasa una cantidad de películas en su mente, en su cabeza, y uno trata como de imaginarlo, ¿no? No sé si a ti te pasó, Carlos. Sí, pastora, claro. Es que hay unas descripciones en donde ya la imaginación no alcanza. Sí, señor. Y eso da como pánico, da como miedo. Uno dice, Dios mío, nos irán a visitar como aparece en las películas los extraterrestres, será algo similar. La batalla de los mundos, estoy pensando, ¿no? En alguna imagen que se haga como semejante. Entonces, precisamente en este tipo de libros, los Apocalipsis, las imágenes son muy grotescas y difíciles de entender. ¿Qué es lo que nos va a nosotros a ayudar a comprender qué representan estas imágenes? Precisamente lo que está viviendo cada una de estas iglesias, de estas 7 iglesias, en esas regiones. Estamos hablando de la región de Asia, la provincia de Asia, no el continente, sino que la provincia de Asia en el Imperio Romano de finales del primer siglo. Entonces, comprender que este libro, en primer lugar, es un libro que se conoce como el Apocalipsis, así que tiene muchas imágenes, tiene muchas visiones. De hecho, el Juan parte en este capítulo 1 con esa visión allí en Patmos del Hijo del Hombre, y a partir de allí una serie de visiones. Pero también, como estamos descubriendo, es una carta donde hay un mensaje de exhortación a la iglesia, hay un mensaje de esperanza para la iglesia, hay un trato del Señor para la iglesia, y por supuesto que también es una profecía. Entonces, más adelante vamos a comenzar a abordar por bloques, como es Apocalipsis, este libro, y se usa mucho no solamente las imágenes o las visiones, sino que también se juega con estas imágenes, por ejemplo, con el número 7, hay mucha simbología. Bastante, entonces sí. Vamos a hablar de 7 iglesias, entonces vamos a estudiar el mensaje a cada una de estas 7 iglesias, pero luego también vamos a concentrarnos en los 7 sellos, en las 7 copas, en las 7 trompetas, en las 7 cosas nuevas. Eso también nos transmite el número 7 un mensaje. Vamos a irlo descubriendo paso a paso. Eso, esa es la clave, pastora. Paso a paso, porque si no, digamos que nos llenamos bastante de tanta información y va a ser difícil después digerirla. Pero por eso vamos a ir, como lo decía la pastora, paso a paso. Hoy estamos con la introducción y en esta introducción hay unas preguntas. Seguramente tendrás muchas preguntas e interrogantes sobre el tema de hoy. Llámanos o envíanos un mensaje. Preguntas y respuestas en Logos, el final del comienzo.
Dado que hoy es la introducción, entonces yo voy a representar hoy a nuestros oyentes, pues el tiempo es corto y entonces ellos todavía no saben bien la metodología que vamos a utilizar, pero ya les vamos a contar. A partir de mañana, la idea es que les vamos a dejar una tarea. La tarea, por supuesto, tiene que ver con lectura de Apocalipsis y para mañana, desde ya les anticipamos, la lectura es la del capítulo 1. Por lo menos leer el capítulo 1 de Apocalipsis, y mañana entonces cualquier duda que usted pueda tener después de leer el capítulo 1, por favor anótela y mañana nos la va a enviar a través de un mensaje de texto o preferiblemente de una nota de voz para que cada persona se identifique con su nombre, con su tono de voz y haga la pregunta a su manera. Entonces usted mañana en nuestra sección que estamos teniendo ahora nos va a enviar esa nota de voz al número WhatsApp de nuestra emisora de vida, que es 315-625-4430. Hoy la tarea es leer el capítulo 1 de Apocalipsis, pero en esta sección yo los voy a representar. Yo voy a preguntar, pastora, como para el que no sabe nada de Apocalipsis, como tal vez para el que sabe un poquito más. Aquí cabemos todos, ¿verdad? Entonces le quiero preguntar, pastora, ¿quién es el autor de Apocalipsis, el escritor? El autor de este libro es Juan el apóstol. Estamos refiriéndonos a uno de los 12 discípulos del Señor. El que se llamaba discípulo amado. Sí, señor. El discípulo amado, el que escribe el Evangelio de Juan, el que también escribe las cartas primera, segunda y tercera de Juan, y por supuesto este libro que conocemos con el título de Apocalipsis. Perfecto. El discípulo amado. Entonces ya tenemos algo claro. Un hombre que conoció y que caminó con Jesús, que estuvo ahí con él, fue el que escribió el Apocalipsis, el que recibió la revelación del Apocalipsis. Ahora, ¿en qué contexto escribió Juan este libro, pastora? Bueno, nos adelantamos ya también a lo que vamos a leer para el día de mañana. Si usted va a su Biblia, allí en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 9, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en la TLA, traducción en lenguaje actual, y dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él. Lo primero es que entonces Él se identifica como nuestro hermano, y en esto basa precisamente en el haber pasado lo que Él va a vivir, en la autoridad que Él nos va a compartir. Dice así: yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él. Y por confiar en Él, pertenezco al reino de Dios, lo mismo que ustedes. Tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. Por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Aquí es muy claro entonces que Juan se encuentra en una isla que se llama Patmos, una isla que está, si nos ubicamos, esto sería Turquía actualmente, el país de Turquía, en las costas de Turquía, a unos kilómetros mar adentro. Entonces tenemos esta isla que se conoce como Patmos, una isla prisión donde se envía a los prisioneros políticos, pero también, como en el caso cierto de Juan, a una persona que en este caso había sido acusada, perseguida por predicar en el nombre de Dios. Perfecto. Pastora, le hago una última pregunta en esta sección de preguntas y respuestas hoy. La última pregunta sería, ¿en qué año se escribe el libro de Apocalipsis? Según nos cuenta la tradición y la historia, esto se escribe aproximadamente entre el año 96 y 100 después de Cristo. Recordemos que Juan tiene un encuentro con el Señor, estamos hablando de más o menos el 30 después de Cristo aproximadamente. Era joven cuando él conoce al Señor, ya han pasado aproximadamente, casi 70 años. Él ya es un anciano, y como ya lo mencionábamos, por predicar la palabra del Señor. Entonces, según también la misma tradición, en el gobierno o en la época en que gobernó Domiciano, emperador romano, él fue llevado prisionero a la isla de Patmos.
Perfecto, muchas gracias por la claridad acerca de estas preguntas, pastora. Ya mañana nos metemos de lleno en el capítulo número 1, en lo que nos dice allí este libro de la Biblia, la revelación que vamos a encontrar allí. Pero queremos entonces que ustedes se animen a acompañarnos cada martes, miércoles y jueves aquí en CRB Radio. El final del comienzo, recuerde, el final del comienzo. Pastora Isabel, no nos queda sino darle las gracias por esta introducción. Señor me los bendiga y Dios mediante nos vemos el día de mañana. Nos escuchamos también. Gracias, Pastora Isabel, y gracias a todos los oyentes que nos han permitido estar en este espacio, aquí en la programación de CRB Radio. Programación especial para este mes de junio. Recuerde la tarea, leer el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? Por CRB Radio, Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pone en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos.